A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el año 1500, un nuevo territorio asomó a la naciente geografía mundial. Vicente Llanes Pinzón, navegante español, fue desviado por una tormenta y llegó sin quererlo hasta las playas de un país, hasta ese momento desconocido. Poco tiempo después, Pedro Álvarez Cabral llegó de nuevo a ese mismo lugar y lo bautizó como Tierras de la Veracruz. Más tarde, aquel inmenso y exótico territorio fue llamado Brasil. Y su independencia definitiva tuvo características extrañas, no decididas en medio de alguna famosa batalla, como en el resto de América. En 1807, Napoleón había invadido a Portugal y Juan VI, gobernante portugués, se trasladó con toda su corte a Brasil. Allí gobernó hasta el año 1821, cuando una revuelta lo obligó a volver a Europa y quedó gobernando su hijo Pedro. Al año siguiente, Pedro declaró la independencia con el famoso grito de Ipiranga y se proclamó emperador, llamándose Pedro I de Brasil. Así, de manera calma, fue alcanzada la independencia de Brasil, un día como hoy, 7 de septiembre de 1822. Quedaban grabadas otras luchas y el nombre de algunos mártires como Tiradentes, pero por fin, tan extenso y variado territorio era autónomo a partir de aquella proclama de Ipiranga. Y Brasil, una gran nación, casi un continente, con sus selvas y sus mares, con sus pueblos tan variados, se iniciaba una vida que 200 años después sigue buscando sus sueños. Detrás de las noticias. Titulares. En Quito, bares y discotecas reabren en plan piloto. En 3 megaobras del correísmo se indagan 49 casos de corrupción. Déficit global alcanza el 4.6% del Producto Interno Bruto del país. Entra en operación el mayor proyecto eólico de Ecuador en 2022. En novedades legales, tarifa 0% del impuesto a la salida de divisas para aerolíneas extranjeras en Ecuador. En vida y tecnología, nuevas reglas de Instagram para proteger a los menores. En salud, trastornos de estrés postraumático. En el segmento de opinión, la ética como fundamento del trabajo. En política internacional, nuevo miembro. Los editoriales serán de César Ulloa. Después de la vacunación, Martín Pallares. Yunda se queda sin la coartada del Arsa. Ramiro Ruiz, el desprestigio de la Asamblea. José Hernández, ¿por qué Lazo tiene que convocar la consulta? Alberto Dajic, rechazaremos todo. Noticias del día con Carla Sánchez. En Quito, bares y discotecas se reabren en plan piloto. En marzo del 2020, con el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los bares y discotecas cerraron sus puertas. Desde el miércoles pasado, al menos 106 locales inscritos hasta el viernes reabrirán como parte de un plan piloto. Su actividad se consideró de alto riesgo por la cercanía de los asistentes y el espacio en donde se realizaba. Incluso el municipio suspendió sus licencias únicas de actividades económicas, LUAE. La Secretaría de Salud del municipio capitalino tuvo el mismo criterio para la suspensión de los espectáculos públicos, gimnasios, ferias y centros de tolerancia. Sin embargo, todos aquellos ya estuvieron en un plan piloto que permitió su reapertura con estrictos protocolos de bioseguridad. Carmen Alarcón, directora metropolitana de gestión de subsistema de salud, señaló que en Quito hay al menos 1,000 bares distribuidos en el norte, centro y sur de la ciudad. Para la reapertura desde el 24 de agosto pasado, se lleva un registro que permitirá una evaluación caso por caso de los negocios inscritos. Para ser parte del plan piloto, los locales deben contar con registro único de contribuyentes RUC.
UAE y el protocolo de bioseguridad que puedan aplicar a las operaciones de su empresa y también a sus trabajadores. En la elaboración del plan de reapertura participaron las Secretarías de Salud, Coordinación Territorial, Seguridad y Desarrollo Productivo. Además, estuvieron la Agencia Metropolitana de Control AMC y Quito Turismo. Alarcón explicó que desde el próximo miércoles, la Secretaría de Salud en conjunto con otras entidades como la AMC y la Intendencia de Policía de Pichincha realizará las inspecciones para verificar el cumplimiento de las medidas. En 3 megaobras del correísmo se indagan 49 casos de corrupción. Los delitos que se rastrean son enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, aprovechamiento ilícito de servicios públicos, cohecho y lavado de activos. En estas causas hay 128 personas investigadas, pero solo 16 están implicadas oficialmente. Se conoció que el 96% de esos 49 casos no ha superado la primera fase de indagación. Incluso estas 3 megaobras son mencionadas con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En ese documento del 2018 se detalla que tras una evaluación de auditorías internacionales se determinó que el Estado pagó en exceso 2.187 millones de dólares. En ese informe se mencionan también sobreprecios en otros 2 proyectos estratégicos, pero esos casos no progresaron en la Fiscalía. El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, sostiene que estas investigaciones avanzan lentamente. Ellos han impulsado 5 denuncias en la Fiscalía. Todas están en primera fase de indagación. Una de esas es por un presunto sobreprecio en la construcción de la refinería del Pacífico. Su costo inicial pasó de 1.236 millones de dólares a 1.521 millones de dólares. La mayor cantidad de estos procesos judiciales respaldados por la relación con las tramas ilegales en la refinería de Esmeraldas. En 2 oficinas fiscales del país reposan 32 casos. En uno de estos expedientes se detalla que el costo de la rehabilitación de ese proyecto hidrocarburífico se incrementó en 127 millones de dólares a 1.712 millones de dólares, es decir, hubo un aumento de 1.348%. Otra indagación en curso tiene relación con un contrato para el mantenimiento de 5 tanques de transporte de gas en la refinería de Esmeraldas. Según un informe de la Contraloría, se contrató personal que no era necesario para la ejecución de ese trabajo. Esto habría ocasionado una pérdida de 488.807 dólares. Este caso se inició hace 4 años y aún la investigación es reservada. Auditores de la Contraloría han emitido 33 informes con indicios de responsabilidad penal a procesos de contratación en esos 3 megaproyectos. Toda esa información fue remitida a Fiscalía. En esos documentos emitidos en febrero del 2019 se indica que en la adjudicación de la refinería del Pacífico se realizaron contratos sin tener un sustento legal ni técnico. En este caso no hay procesados. Para el penalista Gabriel Ponce es necesario que la Fiscalía realice un seguimiento a estas causas de corrupción y que pida un informe a las oficinas provinciales sobre los avances y diligencias ejecutadas. Esta entidad debe aclarar al país por qué tanta demora. Hace 2 años, el entonces Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presentó una denuncia por los delitos de peculado y tráfico de influencias en la construcción del polioducto Pascuales-Cuenca. Según esa queja judicial, el costo judicial de la obra pasó de 250 millones de dólares a 623 millones de dólares. En esta causa tampoco hay avances y la obra ya reporta defectos de construcción. Déficit global alcanza el 4,6% del PIB del país. El Ministerio de Economía espera terminar el año con un déficit global de 4.812 millones de dólares en las cuentas estatales, o es equivalente al 4,6% del Producto Interno Bruto PIB. Y la meta del gobierno es bajar de manera paulatina esa cuenta. La programación presupuestaria cuatrianual que el Ejecutivo entregó a la Asamblea contempla un cronograma para reducir el déficit en un 77,1% entre 2021 y 2024, al pasar de 4.812 a 1.103 millones de dólares.
Solo entre 2021 y 2022 se reduciría en un 45% según el Ministerio de Finanzas, así como lo muestra el siguiente gráfico. El déficit global se produce cuando en el presupuesto del gobierno los gastos son mayores a los ingresos. El presidente Guillermo Lasso explicó durante una entrevista con Ecuavisa que la reducción del déficit del gobierno ocurrirá por una mejor eficiencia en las instituciones públicas, por ejemplo, a través de la reducción del gasto corriente. El presidente, sin embargo, no detalló cómo o desde cuándo se hará esa reducción, aunque sí adelantó que el verdadero plan económico del gobierno se conocerá con la proforma presupuestaria de 2022. Por ahora, en la proforma cuatrianual hay un incremento del 9% en el gasto en salarios entre 2021 y 2024. De acuerdo con el presidente Lasso, el rendimiento del gobierno mejorará con dos acciones concretas. La reducción del gasto del gobierno en un 5% entre 2021 y 2024 al pasar de 23.649 millones de dólares a 23.511 millones de dólares. Un incremento en los ingresos a través de una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos. Hasta aumentaría un 28% al pasar de 12.734 millones de dólares a 16.418 millones de dólares. Entra en operación el mayor proyecto eólico de Ecuador en 2022. La construcción del proyecto eólico Minas de Huascachaca, considerado el mayor de Ecuador, ya registra un avance del 80%. El parque eólico entraría en operación en el segundo trimestre de 2022. Está ubicado en el cantón Saraguro, en la provincia de Loja, y aportará 50 megavatios de energía renovable producida con generadores movidos por el viento o aerogeneradores. Según un comunicado del Ministerio de Energía, la inversión es de 90 millones de dólares que fueron financiados por el Banco del Estado de Ecuador y con fondos propios del país. Con Minas de Huascachaca, el Ministerio de Energía busca reducir las emisiones de CO2 en 76.625 toneladas al año, mediante la producción de un promedio anual de 126 megavatios por hora de energía limpia. Minas de Huascachaca es parte de la cartera de proyectos de energía renovable no convencional de Ecuador. El país cuenta con otro parque eólico también en Loja. Se trata de Villonaco, ubicado en el cerro del mismo nombre y que cuenta con 11 aerogeneradores de 1,5 megavatios de potencia nominal cada uno. La central opera desde 2013 con una potencia nominal de 16,5 megavatios. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Tarifa cero de ISD para las aerolíneas extranjeras en Ecuador. Mediante decreto ejecutivo número 182 del 2 de septiembre de 2021, el presidente de la República estableció que las aerolíneas extranjeras autorizadas para operar en el Ecuador gozarán de una tarifa del 0% en el impuesto a la salida de divisas, ISD, que genere por la transparencia y por la transferencia o envío o traslado de divisas hacia el exterior. Para beneficiarse de la tarifa antes mencionada, las aerolíneas extranjeras deberán contar con un documento que las acredite como tales y les permita explotar un servicio internacional, ya sea de pasajeros, carga y correo en forma combinada o carga exclusiva en el Ecuador, debidamente emitido por su autoridad aeronáutica. El decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. El decreto otorga al Servicio de Rentas Internas SRI 15 días para que emita la normativa correspondiente para la aplicación de este beneficio. Vida y tecnología. Hola amigos, muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio de vida y tecnología de su noticiero Telesucesos. Nosotros queremos comentar una noticia que surgió hace pocos días respecto a que la red social Instagram le está pidiendo a sus usuarios que pongan la fecha de nacimiento para calcular su edad. Muchos usuarios han considerado que esto es un abuso de información o de parte de la red social, pero la intención de la compañía es determinar cuáles son menores de edad y cuáles requieren mayor atención al momento de tratarlos como usuarios de una red social. Recuerden que una red social lo que hace es exponer información al público.
al público que uno decide, al público que uno escoge. Pero normalmente no tenemos la precaución de delimitar la gente, las personas o los ámbitos en los que queremos movernos. Esta razón por la que Instagram, que recuerden es parte de la compañía Facebook, está pidiendo a los usuarios es para crear filtros, es decir, orientación, limitación de información para menores de 16 años. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones en este programa y en otros que tenemos en este espacio de Telesucesos respecto al control de las horas o la forma en la que debemos acceder a las redes sociales, tanto las personas adultas como los menores. Hemos visto casos y nos han comentado psicólogos aquí que exponer a un menor de 16 años a una red social implica varios riesgos, pero también implican algunas responsabilidades. Y son responsabilidades del adolescente y el niño y responsabilidades de su entorno, es decir, de su familia, de sus amigos, inclusive de los colegios, porque hay que dar la información suficiente para saber qué sí, qué no, hasta dónde puedo llegar en compartir mi información. ¿Cómo tener precauciones? ¿Cómo estar alertas? ¿O cómo determinar que hay algún riesgo potencial en alguna actividad que nosotros hacemos? Esto que Instagram está pidiendo, poner la edad para delimitar o para dividir los usuarios de acuerdo a la edad, es algo que se está debatiendo, pero sobre todo yo les invito a que consideren ustedes esta como una opción, es decir, acompañar a los menores de edad el momento de interactuar en redes sociales. Es verdad que no podemos estar pegados a una persona, pero sí saber qué están haciendo, acompañarles en eso, tanto desde los dispositivos como desde el otro lado. Es decir, si yo veo que el adolescente está en una red social, entra a la red social tú también como adulto y acompáñale, es decir, mira lo que pone. Y mira cómo lo pone, mira las horas a las que pone. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Y eso es lo que nosotros queremos en este espacio, compartir información que pueda servirles a ustedes en su día a día. Mil gracias por acompañarnos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. La semana pasada estuvimos conversando sobre los primeros auxilios de emergencia y cuándo estos se pueden utilizar. Y decíamos que estos permiten justamente intervenir en situaciones de crisis, pero también se puede producir, cuando esto no se da, se puede producir algo que se conoce como trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Bien, este trastorno se presenta cuando la persona ha sufrido situaciones de tensión o situaciones traumáticas o de vivencias muy extremas en diferentes condiciones. Por ejemplo, puede ser un terremoto, puede ser desastres naturales, puede ser situaciones de guerra o inclusive puede ser una persona que se ha visto totalmente afectada por la pérdida inesperada de un ser querido. Este tipo de condiciones generan temor, generan angustia en las personas y esto es una situación real y natural en las personas que viven este tipo de situaciones. Sin embargo, hay muchas personas que logran manejarlo, que logran superar estos conflictos y de alguna manera continúan con su vida, sobre todo cuando tienen una red de apoyo cerca, cuando tienen a familiares cerca, a personas quienes van a ayudar a sostener esos momentos de crisis que están viviendo. Pero hay otro grupo de personas que no logran superar esta situación de crisis y en estas personas se empiezan a presentar una serie de comportamientos asociados justamente con ese temor
temor y angustia que se mantienen a lo largo del tiempo, a veces durante más de 4 meses. El trastorno de estrés postraumático puede aparecer inmediatamente después del evento traumático que la persona ha vivido, o a veces pueden aparecer meses o incluso algunos años después. ¿Cómo se puede manifestar este trastorno? Se manifiesta básicamente de 4 maneras. La primera, la persona empieza a revivir esa situación traumática y esto lo hace a través de crisis de pánico, a veces de pesadillas, de diferentes situaciones que hacen que la persona se sienta totalmente desestabilizada recordando esa situación que ella vivió. Otras personas, en cambio, experimentan el estrés postraumático a través de la evasión, es decir, empiezan a evitar ciertas situaciones, ciertos lugares a veces que pueden recordar ese evento traumático que ellos vivieron. También existen personas que empiezan a tener una hipervigilancia, es decir, se empiezan a sentir como más a la defensiva, más reactivas frente a cualquier situación, como que todo es amenazante para ellos. Y otras personas lo manifiestan también a través de síntomas depresivos, a través de cuadros de negativismo frente a su vida, y esto obviamente limita su capacidad diaria de interacción. Estas situaciones pueden ser y deben ser manejadas desde 2 puntos de vista. Un punto de vista médico-farmacológico a través del cual se ayude a la persona a disminuir esos síntomas, pero esto tiene que ir de la mano además de un acompañamiento terapéutico para que la persona pueda encontrar mecanismos de solución frente a ese estrés que ella está viviendo, ese estrés que le impide realmente realizar las diferentes actividades. Y de esa manera el terapeuta le va ayudando a la persona a encontrar diferentes alternativas, diferentes recursos, diferentes redes de apoyo para enfrentar este tipo de situaciones. Pensemos que si estos cuatro síntomas que hemos dicho se presentan durante más de 4 meses y por lo menos uno de esos en la persona que ha vivido una situación de este tipo, es necesario buscar una ayuda. A veces no basta con los recursos propios que tenemos. En muchas ocasiones necesitamos también una ayuda para lograr solventar este tipo de situaciones que pueden ver afectadas nuestra salud mental. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por acompañarnos semanalmente aquí en Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre el tema de la ética. La ética debe ser el eje rector de todo lo que hacemos. Hemos visto la problemática que enfrenta la Asamblea Nacional cuando hay normas que rompen o están reñidas con la ética de los asambleístas y con lo que debe ser el comportamiento de los denominados padres de la patria, quienes generan las leyes, quienes deben cumplirlas, quienes deben hacerlas respetar. Hemos vivido estos últimos días el aniversario de los 100 días del gobierno del presidente Lasso. Muchos han festejado el hecho de haber cumplido con su oferta de campaña de vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos con las 2 dosis. Pero hay mucho por hacer, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Pensamos que es un muy buen augurio el haber cumplido estas dosis, esta meta planteada, una meta muy ambiciosa, pero tenemos que ser conscientes de que el país continúa con una serie de problemáticas. Hay que poner énfasis en lo que significará la reforma económica, la reforma laboral, el generar confianza que esperamos y vemos que se está generando confianza a nivel internacional para que se dé inversión extranjera en el país y esto permita generar más plazas de trabajo. Inversión extranjera por una parte y por otra parte que los ecuatorianos inviertan en nuestro propio país. En las diferentes áreas, la inversión privada es lo que puede generar trabajo digno para todos y para todas y que permita avanzar en el país. Pero volvemos al tema de la ética. Lo más importante es cumplir con parámetros como la honradez, el cumplir la palabra ofrecida, el usar los bienes del Estado de la manera debida. Debemos todos los ecuatorianos velar porque la ética se cumpla o se inaugure un gobierno de ética, de honestidad y de transparencia que el país añora, necesita y tiene que conseguir para que los recursos se inviertan como debe ser, de manera transparente, equitativa, igualitaria y que esa distribución llegue a todos los sectores. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos. Nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Carney. El creciente club de dictadores acaba de incorporar con todos los honores a otro miembro a sus filas. Se trata del joven presidente salvadoreño Nayib Bukele, que irrumpió en el escenario político del país hace unos años a expensas de los partidos tradicionales que se habían alternado en el ejercicio del poder
y de la corrupción durante sus gobiernos. El Salvador vivió una trágica guerra civil en la década de los 80 del siglo pasado, con un saldo de cerca de 80.000 muertos y más de 500.000 de migrantes que abandonaron el país, que en ese momento tenía 4,5 millones de habitantes. Tras los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992, se dio un proceso de formalización democrática durante el cual se sucedieron gobiernos que en buena medida se mantuvieron dentro de los márgenes institucionales. La degradación de la democracia salvadoreña va de la mano con el deterioro económico y el crecimiento de los grupos criminales, las pandillas o maras, y de la polarización política del país en torno a la extrema derecha del partido Arena y la extrema izquierda del FMLN, uno de los actores de la guerra civil salvadoreña, de cuyas filas provenía el antecesor de Bukele, el expresidente Sánchez Serén, que ha sido acusado formalmente por la justicia de enriquecimiento ilícito junto a otros 10 exfuncionarios y miembros del FMLN. Sánchez se ha refugiado en la vecina Nicaragua, donde su coideario Daniel Ortega le ha conferido la nacionalidad nicaragüense, un muy dudoso honor viniendo de quien viene. Nayib Bukele llega al poder como un outsider, como un factor antisistema, con una oferta de combate a la corrupción y a la delincuencia que junto a la falta de empleo son los principales reclamos de la sociedad salvadoreña. La falta de oportunidades ha continuado alimentando la migración esencialmente a los Estados Unidos. Se estima que al momento viven en los Estados Unidos más de 2 millones de migrantes salvadoreños. Esto es el 20% de la población del Salvador. Las remesas que esa comunidad envía a sus familias es del orden de 1.700 millones de dólares anuales para un país cuyo presupuesto estatal es de 7.400 millones para 2021, lo que equivale al 23% del mismo. Ya en el poder, Bukele buscó rápidamente el desmantelamiento de la ya de por sí escasa y muy frágil institucionalidad democrática, enfrentándose primero con el legislativo, donde no tenía mayor apoyo, al punto de ir al mismo acompañado por tropas y policías del ejército salvadoreño en un evidente acto de intimidación para presionar por leyes que deseaba establecer, saltándose los procedimientos legales y constitucionales. En las recientes elecciones parlamentarias del mes de febrero pasado, los nuevos partidos que lo apoyan obtienen una contundente victoria al tiempo que los partidos tradicionales, Arena y el FMLN, pasan de tener 37 y 23 diputados respectivamente a 7 y 5. Una auténtica catástrofe que muestra a la vez las capacidades políticas y de comunicación de Bukele como el hastío de la población con esos partidos antiguos. La nueva mayoría obtenida le permite al presidente su siguiente paso: la reestructuración del aparato judicial a su medida y a su servicio. El cambio del 30% de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es el primer paso, seguido por el cambio del fiscal general y el fiscal defensor de derechos humanos, ambos muy críticos del autoritarismo presidencial. Esta acción determinó amplias protestas y reclamos de la comunidad internacional por esta evidente deriva hacia un modelo autoritario que ya se empezaba a ver en la República del Salvador. También modifica el Tribunal Electoral, con lo cual su control total del poder en el país se
se consolida totalmente. Acaba de decretar el cese del 30% de los jueces del país y el de todos aquellos que tengan más de 60 años bajo la presunción de que por su edad son corruptos. Nayib Bukele ha sabido tomar debida cuenta de las nuevas metodologías para la gestión política, tanto para la toma como para la consolidación y el mantenimiento del poder. Todos los conceptos desarrollados en el continente, y no solo aquí, fuera de él, para el ejercicio sin límites ni cortapisas del poder, los ha incorporado a sus estrategias y a sus libretos. Vemos en acción el clamor del que se vayan todos, la receta de la reforma constitucional para la refundación del país, el entierro del pasado oprobioso y corrupto del que nada bueno se puede esperar, la desaparición de las figuras políticas mayores señaladas cuando menos como inútiles, el carácter providencial del liderazgo, el señalamiento del enemigo, el enfrentamiento con potencias mayores, en lo retórico al menos. Dentro de estos lineamientos se explica su permanente confrontación con el anterior legislativo y con los tribunales y cortes, así como su absoluto irrespeto a las decisiones legítimas y legales de las otras funciones. Estas son, para los autoritarios, estorbos en su camino y harán lo que sea necesario para eliminarlas o transformarlas en dóciles instrumentos a su servicio, obedientes y no deliberantes. La pandemia significó para Nayib Bukele el perfecto escenario para su acción política. La tragedia es muchas veces, a pesar de lo grotesco, un espacio ideal para mostrarse como líder fuerte y decidido, como un ejecutor eficiente de las acciones requeridas para afrontar las emergencias. Recordemos, si no aquí en el país, el manejo político que se le dio a la emergencia por el terremoto de Manabí, que fue el trampolín para la campaña de 2017 y foco de una gigantesca corrupción por uso y desvío de fondos. Bukele se pudo ufanar de hospitales como otros lo hicieron de refinerías y carreteras. Con sus últimos pasos ha conseguido ya la posibilidad de la reelección presidencial indefinida, lo cual le abre la puerta al sueño de todo dictador. El poder vitalicio, pues tan solo él, el predestinado, el Mesías, podrá guiar a su pueblo a la prosperidad siempre que no aparezcan por ahí malvados que pretendan pedirle cuentas de los dineros y de los presos o muertos que inevitablemente producen las dictaduras. Ha sentado muy bien las bases para ese ideal de dictadura perpetua tan caro y común a la región. Está en excelente compañía, pasada y presente, en el iluminado recuerdo de Somoza, de Fidel, de Trujillo, de Ortega o de Maduro. ¿Qué más podría pedir? Muchas gracias. Editorial. Después de la vacunación, por César Ulloa de La Hora. Las encuestas nos dicen que la mayoría de la población mira con expectativas positivas el futuro, pese al escenario de crisis económica que enfrentamos, sin perder de vista la indignación diaria que nos produce la corrupción, la impunidad y la fragmentación social que se expresa en un individualismo cada vez más posicionado e insultante. Hace varios años no se había percibido un estado de ánimo tan bueno, ni siquiera en los tiempos de vacas gordas, pues la bonanza económica dilapidada se expresó en un exacerbado consumismo e indiferencia frente a la transgresión de las libertades de opinión, participación y asociación en el correísmo. El reto no es silencio, rápido ni automático para el gobierno después de la vacunación. Al frente tiene un escenario de complejidades en todos los ámbitos y eso requerirá la definición de un segundo momento en cuanto a decisiones políticas y sobre todo económicas.
Después de salir triunfante con la vacunación, Guillermo Lasso deberá replantear el mapa de aliados dentro de la Asamblea y la sociedad civil para empujar un conjunto de medidas que permitan reactivar la economía, empleo, estabilidad y satisfacción de necesidades. Esto no se conseguirá por buenas intenciones, sino con un proceso de negociación permanente, abierta, ética y con propuestas sólidas. Tampoco se puede perder de vista el contexto preelectoral, porque los cálculos políticos de los partidos y los movimientos para hacerse de las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales determinarán el respaldo al gobierno, además de que las lógicas, necesidades y aspiraciones locales son muy distintas en todo el país. La fragmentación es evidente. Contamos con más de 180 organizaciones políticas en un país de 17 millones. En ese torbellino, las alianzas contra natura son las más usuales en las ciudades, pues la historia nos dice que se impone el voto por las personas antes que sus planes de trabajo. En esta Berenaz, sin embargo, hay mínimos acuerdos de que se podría lograr, pero el combate contra la desnutrición crónica infantil, la seguridad social, la educación y nuevas modalidades de empleo a tono con el mundo actual y sus exigencias. Por César Ulloa de La Hora. Yunda se queda sin la coartada del Arsa. Martín Pallares, 4 pelagatos. Primer acto. La fiscal Diana Salazar revela el miércoles en la Comisión de Fiscalización, en el marco del juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión, que los $46.570 que se encontraron en el departamento de su amigo, el exministro de Salud, Mauro Falconi, están relacionados con una investigación por peculado en el caso de unas pruebas para COVID aprobadas por el ARSA. No quiso dar más detalles porque dijo el caso está en proceso. Segundo acto. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, apenas acaba de escuchar a Diana Salazar, hace una observación que sorprendió aún más. Eso en un caso que tiene que ver con el municipio de Quito. Lo hizo dejando escapar una ligera sonrisa, quizá porque sabía que lo que acababa de decir iba a traer cola. Tercer y último acto. Ayer jueves, la Fiscalía inició una serie de allanamientos y detuvo a varias personas involucradas en el escándalo de los chats de Sebastián Yunda, el hijo del alcalde removido de Quito. En esos chats, entre otros muchos temas y personas, aparece Mauro Falconi, cuando era ministro de Salud. Falconi había sido antes director de ARSA, organismo oficial que validó las pruebas que la administración Yunda compró a pesar de que no cumplían con lo que decía el contrato. Esa compra es motivo de un juicio penal en el que está acusado Yunda y 2 de sus funcionarias de la Secretaría de Salud, Linda Guamán y Jimena Abarca. Los 3 actos son, en realidad, piezas de una historia más grande que conecta el caso de las pruebas chimbas compradas por Yunda con el exministro Mauro Falconi y el operativo de la Fiscalía por el tema de los chats de Sebastián Yunda. Y de paso, con el escándalo protagonizado por Freddy Carrión. Una historia que, finalmente, conduce a un hecho impensable hasta hoy: la certificación del ARSA, que ha sido la principal pieza de la defensa de Yunda, Guamán y Abarca para justificar la compra de las pruebas, perdió la fuerza y la legitimidad con que contaba la defensa de los acusados. Resulta que Falconi, a quien se le encontró en su departamento casi $47.000 relacionados con un caso de compra de pruebas, según la fiscal, fue director del ARSA en la época del escándalo de las pruebas y luego, como ministro de Salud de Lenín Moreno, salió a decir que estas cumplían con las especificaciones PCR que se señalaban en el contrato y que tenían la sensibilidad requerida. De hecho, Linda Guamán sostuvo en varias entrevistas, por ejemplo, una en Notimundo del 24 de marzo de 2021, que Falconi precisó que él reconoció que las pruebas adquiridas por el municipio son PCR. La intervención de Andino fue clave para la defensa de Yunda en ese entonces.
Poco antes, las pruebas compradas por su administración no habían pasado los exámenes que se le practicaron en la UDLA, donde aparecía que no tenían la sensibilidad establecida en el contrato ni la que es necesaria para hacer un cerco epidemiológico para el COVID. Si bien no existe una conexión documentada o una acusación formal de la Fiscalía, lo cierto es que la revelación hecha por la fiscal Diana Salazar y la acotación de Fernando Villavicencio, sumado al hecho de que Falconi es uno de los protagonistas de los chats de Sebastián Yunda, resta fuerza a la prueba reina de la defensa de Yunda, Guamán y Abarca. ¿Hubo una gestión de Falconi coordinada con Yunda a favor de las pruebas compradas por el municipio? La duda aparece no solo por lo que se dijo en la comparecencia de la fiscal, sino también porque en el teléfono que fue incautado al alcalde removido, Falconi es una de las personas a las que más llama, según se observa en los documentos que la fiscalía presentó en el caso. Fuentes de la fiscalía dijeron a Cuatro Pelagatos que Falconi fue además quien escribió una carta de recomendación para el nombramiento de Lenín Mantilla como secretario de salud del municipio. Mantilla fue quien estuvo al frente de la compra de las pruebas cuestionadas que costaron $4 millones y ahora se halla prófugo. Mauro Falconi tuvo un brevísimo paso por el Ministerio de Salud durante el gobierno de Lenín Moreno, 19 días. Se sabe que le pidieron la renuncia a apenas 4 días de las elecciones porque la presidencia de ese entonces constató que no había tenido un plan de vacunación como le había dicho al presidente Moreno. Durante los 19 días que estuvo en el ministerio, Falconi tuvo tiempo suficiente no solo para hablar por teléfono con Yunda, sino también para reunirse con él, como lo registró El Universo, a fin de organizar un plan de vacunación con el municipio que nunca funcionó. En un inicio, sin embargo, parecía una magnífica ocasión para reponer la imagen del ahora alcalde removido, que entonces había sido afectada por los escándalos de las pruebas. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. El desprestigio de la Asamblea, por Ramiro Ruiz. Pachacutic rompe relaciones políticas con el gobierno y amenaza no aprobar los proyectos de ley que presente el presidente de la República. Argumenta que el gobierno está promocionando el prestigio de la Asamblea. El desprestigio viene arrastrándose por la irresponsabilidad de cada asambleísta. El segundo poder del Estado pone por delante el interés y la lucha por tener en sus manos el poder político. Colocan en un rincón las leyes que interesan a los ecuatorianos. Los asambleístas de Pachacutic y otros bloques no han mostrado personalidad política. Entregan al país un mensaje desconsolador. La lucha para conseguir protagonismo es una parte de la ceguera que les impide ver los problemas nacionales. No aprenden a leer la realidad. Parece que han vivido en otro país. No echan un vistazo al pasado y la actuación de los asambleístas correístas. Ellos redactaron y aprobaron leyes que facilitan la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la pereza del sector público, el despilfarro en un país pobre. El resultado lo vemos cada día. Los asambleístas irresponsables deben sentir vergüenza cada vez que ingresan a sus oficinas, pero no es así. No saben de la ética y la moral. Se desempeñan más bien como personajes especiales en esta película cómica y trágica. Los ecuatorianos sonreímos de la arrogancia del poder que gozan, pero sentimos tristeza por la ignorancia y el vacío mental que son parte de la naturaleza humana. Perdieron de vista que no se podrá gobernar mientras exista la contradicción entre el programa democrático del gobierno y las leyes populistas del siglo XXI. Mientras la democracia define las libertades y el respeto personales y sociales, el populismo defiende la torpeza del atraso económico y el caos social. El pensamiento y la conducta de los asambleístas de Pachacutic son populistas y quieren encubrir a los corruptos y violentos de su grupo. Ocultan a sus compañeros investigados por la justicia. Promocionan la pobreza, el subdesarrollo, la caverna de la ignorancia y la barbarie.
Tienen una visión distorsionada del país. Ni siquiera son sensibles por las penurias de los pueblos indígenas que trabajan duro, pero han sido politizados y utilizados por los dirigentes. Comprenden de manera caricaturesca lo que está haciendo el gobierno. No les interesa un modelo democrático, el espíritu empresarial, la libre competencia y la defensa de la propiedad privada. ¿Qué pasaría en el país si aceptamos la decisión de estos asambleístas? Los ecuatorianos no depositamos el voto para defender el subdesarrollo y vivir arruinados. No votamos por el populismo corrompido, votamos por la democracia, el progreso y el bienestar. La campaña política de oposición del bloque de asambleístas de Pachacutic no puede imponerse a la realidad. La asamblea comenzó con el pie izquierdo cuando le nombraron a la actual presidenta gracias a un convenio político. No le eligieron por sus capacidades y por su perfil ético. Ese nombramiento político está en riesgo, porque no tiene ningún soporte de la majestad de la Cámara de Asambleístas. El prestigio se encuentra en el conocimiento de la historia, la cultura, la realidad actual, sus problemas y la imaginación para resolverlos. Si asisten a las sesiones puestas las gafas verdes, pues verán al país con el mismo color y no como es, con múltiples colores y posibilidades. Mientras tanto, Dios santo, seguiremos sufriendo una decepción. Sin embargo, no podemos perdonar ni justificar las condiciones políticas de unos cuantos asambleístas que ocupan un puesto sin merecerlo. Por Ramiro Ruiz. ¿Por qué Lasso tiene que convocar la consulta? José Hernández, 4 Pelagatos. La mera posibilidad de que el presidente llame a una consulta puso de cabeza a medio mundo en la sociedad política. Inmediatamente salieron asambleístas a justificarse, que si trabajan, que el Ejecutivo está perjudicando porque no han llegado proyectos a la Asamblea, que ellos votarán lo que es bueno para el país y rechazarán el resto. En definitiva, más de lo que el país ha oído y visto. Salvador Quispe, que tiene un paquete de glosas a sus espaldas y representa parte de los asambleístas, volvió a distinguirse en este caso, por los disparates que inventa. Según él, el gobierno quiere cerrar la Asamblea y gobernar por decreto, y privatizar en forma imparable. El presidente Lasso y Alexandra Vela, ministra de Gobierno, han dicho que la consulta es una opción. En los hechos, el Ejecutivo tendrá que convocarla. La razón es conocida por el país político y el país real. Ponerse de acuerdo no figura entre los deportes nacionales. Se practica, en cambio, el bloqueo inmisericordia que conduce al inmovilismo, a esta percepción lacerante de un país reiterativo, condenado al atraso. Un país que se regodea en la retórica, en los diagnósticos, a su vez mal planteados o incompletos, y en la convicción de que esto no tiene salida. En el fondo, son muy pocos los ciudadanos que creen en la viabilidad del país. Por alguna razón, uno de los trámites más expeditos es sacar el pasaporte. Y uno de los sueños más permanentes entre los jóvenes, pero no solamente ellos, es irse del país. Guillermo Lasso es ejecutivo. Amigos y contradictores lo saben y ha dicho, como no puede ser de otra manera, que si está en Carondelet no es para calentar la silla presidencial. Lasso sabe que el país acumula, a simple vista, retrasos inconmensurables. Los cambios que quiere hacer chocan con esa cultura inmovilista que lleva a que el país siga sin siquiera resolver problemas y servicios básicos. Así no podrá sobrevivir en un mundo donde muchas tareas de baja calificación profesional están siendo reemplazadas por robots. Tiempo tampoco para integrarse en un mundo supercompetitivo si no da un salto en la calidad de la educación y en la formación general de sus ciudadanos. Ante esas realidades es insólito y escandaloso ver el nivel de una buena mayoría de los políticos que llegan a la Asamblea a hacer negocios mientras disfrazan su incapacidad conceptual y su falta de visión con pura hojarasca retórica. Y los hay en todas las bancadas. Ningún presidente, Guillermo Lasso u otro, puede pensar en gobernar responsablemente sin llevar al país a romper con el status quo y abrazar la contemporaneidad. Para eso se requiere lucidez y valentía.
dos características ajenas a la mayoría de líderes políticos y a gran parte de las élites del país. Jaime Nebot, actor protagónico del status quo, cuando aún acariciaba la posibilidad de ser candidato a la presidencia, también evocó la necesidad de ir a una consulta popular. Una consulta popular, respondió a Cuatro Pelagatos el 1 de abril de 2020, con verdadera intervención del pueblo, donde el legislador no puede decir ni pío, el presidente de la República no puede decir ni pío, y donde ambos tienen que dedicarse simplemente, con textos preaprobados en la consulta, a implementarlos. Muchos dirán que una decisión en las urnas no cambia problemas que se derivan de tener un país ajeno a las ideas contemporáneas, con élites de todo tipo que se promueven con postulados rancios y actitudes feudales. Eso hace que Ecuador se parezca más a una colcha de retazos compuesta por tribus urbanas y rurales. Por eso hay 280 partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral que a un proyecto de país. Ideas vetustas, actitudes feudales, renuncia de las élites y las dirigencias nacionales a ejercer su rol, repudio de la academia a poner a circular nuevos referentes y unos medios de comunicación reducidos a ser notarios de las desgracias nacionales. En esas circunstancias, nadie puede cambiar para bien el país, sintonizarlo con la realidad, ponerlo a negociar cómo producir y cómo repartir y unirlo en lo fundamental para sacarlo del inmovilismo. Y sin embargo, los líderes que se conduelen del país no pueden renunciar a hacerlo. Por eso, este momento de terrible crisis, de decisiones trascendentales para la sociedad, de dolor en las franjas más pobres y vulnerables de la población, es la hora de los líderes responsables, sensatos, lúcidos, visionarios, generosos. Y líderes así debe haber, tiene que haber en todas las bancadas y en los espacios de decisión del país. O hay que irse. La consulta podrá resolver poco y no integralmente, pero una sociedad inmovilizada necesita cortar, en parte por lo menos, el nudo gordiano que la tiene inmovilizada. Por eso, el gobierno del presidente Lasso no tiene opción. Tiene que convocar la consulta. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Rechazaremos todo, por Alberto Dajic de El Universo. Recientemente, un partido político con importante número de legisladores se pronunció en forma oficial indicando que toda aquella iniciativa que venga del gobierno será rechazada. Es decir, no importa si el gobierno envía un proyecto de ley para eliminar o reducir la desnutrición infantil, o para mejorar la educación, o para ampliar la cobertura a los demás desvalidos. Sencillamente todo será negado por el hecho de venir del gobierno. De igual manera, otras fuerzas políticas comenzaron ya el tradicional quehacer político ecuatoriano. Pero ¿cómo se ataca al régimen? Pues ese se asume a los gobiernos que se desgastan y que de forma hacen capital político y tener opciones electorales futuras es siempre atacar al gobierno de turno. Ni siquiera hemos arrancado y ya se especula sobre las elecciones de autoridades seccionales. Lo primero que debemos decir es que esa forma de hacer política es una de las razones por las cuales el Ecuador está donde está, muy lejos de su real potencial de desarrollo, muy lejos de lo que podría ser una sociedad más avanzada, equitativa y justa. Lo segundo que debemos decir es que ese tipo de actitud no es admisible en el Ecuador de hoy. Es que sencillamente no hay espacio ya para equivocaciones, no hay espacio para errores o para perder el tiempo. Si en el pasado está esa conducta y fue equivocada y causó daño y mucho daño, hoy no es ni siquiera admisible. El Ecuador tuvo una década del 2006 al 2017 de un despilfarro e irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas como nunca antes en la historia. Una economía con un modelo equivocado que duplicó el tamaño del Estado en relación al PIB, que encarceló y careció de costos de producción, en la que alejó a los mercados de capitales, que puso el impuesto del 5% a la salida de divisas, que es un verdadero anatema en una economía dolarizada, que fijó irracionalmente las tasas de interés,
propiciando el consumo y el castigo a la inversión, que aumentó en forma totalmente arbitraria los salarios, haciendo del Ecuador un país carísimo para producir, que se alineó con modelos antidemocráticos y que destruyó la institucionalidad del Ecuador. Ese modelo también generó una inversión pública que ha sido suficientemente cuestionada, analizada y comprobada como nefasta para el Ecuador. A este terreno tan malmente preparado se le puso como ingrediente adicional una lenta transición hasta el 2021, más la pandemia, con toda la secuela que ésta ha traído sobre la economía, que sería necio y absurdo volver a explicar. Este conjunto de cosas ha puesto al país con una deuda sumamente alta, con una economía recesiva y no hay espacio para mucha más deuda. Esta situación ha hecho que los atrasos en los pagos del Estado con la seguridad social, con entidades como la Junta de Beneficencia Solca, universidades y GATS, con contratistas y muchos otros sectores, sea de magnitudes nunca antes vistas. Este conjunto de cosas ha hecho también más visible una crisis gigantesca como la de la seguridad social, que puede arrastrar a todo el Ecuador, pues solamente en su fondo de invalidez, vejez y muerte, el déficit actuarial hacia 2050 traído a valor presente equivale a un 130% del PIB. Esta es una cifra sencillamente inajenable. Por todo lado y lo anterior, por muchas otras cosas que en un artículo de esta extensión no puede cubrir, no hay justificación alguna para que la Asamblea no haga lo que tiene que hacer como colegislador junto al Ejecutivo para lograr el cambio en aquellas reformas estructurales sin las cuales el Ecuador sencillamente no podrá salir adelante. El boicot político, la típica actitud de buscar oposición, nunca ha sido éticamente correcto, pero hoy es un acto de irresponsabilidad que raya a acabar la tumba de nuestro propio país. El Ecuador de hoy no admite otra cosa que no sea unidad de propósitos. No saldremos sin una voluntad de toda la nación de hacer los cambios que hay que hacer. El país no saldrá solamente con las acciones del gobierno. La Asamblea y los partidos que la conforman tendrán que jugar su rol histórico, o se suman al rescate del Ecuador o será quienes pongan la estocada final sobre la sociedad que con sus angustias y desesperanzas no aguanta más el manoseo de la política antigua, de odios, revanchas y falta de objetivos nacionales. Al Ejecutivo le corresponden las iniciativas, se las reclamaremos los ciudadanos. A la Asamblea le corresponde responder con patriotismo y realismo a esas iniciativas. Ciertamente los ciudadanos estaremos también ahí para exigirles el cumplimiento de su rol. Lo que ciertamente jamás podremos aceptar es que ante este grave momento la actitud sea que se rechazará todo porque sencillamente viene del Ejecutivo. Eso no suena ni siquiera a juego político, suena a suicidio nacional. Por Alberto Dajic de El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.